¿Sabes? En el libro de Jonás, cuando Dios llamó a Jonás para ir a predicar a Nínive, Jonás escapó de Dios. Y Jonás compró su billete ir a Tarsis, pero no llegó a Tarsis. Jonás, al escapar a Dios, desobedeció a Dios. La desobediencia es pecado. Jonás llegó a destruir la vida de los demás. En ese barco que subió Jonás, había comerciantes que tenían su mercancía, que vivían de esta mercancía, vendían sus mercancías. Al estar en Jonás, la palabra dice, la mar se levantó contra este barco. Y la gente que estaban ahí empezaron a tirar todos sus bienes. Jonás les llevó a la miseria. El pecado, ¿sabe qué lo tenía? Una sola persona, Jonás. Amén. Esas son las consecuencias de pecados ocultos. Estamos ocultando sus pecados, vendrá consecuencias. Haremos sufrir los demás por nuestra culpa. Eso era aperitivo. Amén. 1 Juan 1:8. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La naturaleza humana es pecaminosa. El hombre nace ya con sus pecados. La naturaleza humana es pecaminosa. Todos pecamos. Amén. Que, hermano, tú estás predicando y tú no pecas. No. Excepto Cristo, que es perfecto. Todos, de una manera u otra, pecamos. Pero no todos confesamos nuestros pecados. Uno peca, cometió un error, confesa sus pecados. Algunos no. Peca y se queda calladito. Un pecado no confesado rompe la comunión y obstaculiza la oración y corta la bendición de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas, incluso en una comunidad. Un pecado oculto se convierte en maldición. Incluso puede llevar a la muerte espiritual o física. Cuando yo peco, no confieso ese pecado, estará sacando raíces dentro de mí. Se convierte en una maldición. Caminando, las cosas no van bien. Caminando, la familia no funciona. Caminando, el negocio no funciona. La comunidad no funciona porque hay un pecado que es oculto dentro de nosotros, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio. Dice Romanos 7, 14 a 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque lo hago el bien que quiero,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabes? Todo esto, Dios sabe. Dios sabe el pecado que está dentro de ti, pero no puede hacer nada. Dios sabe, pero Dios no puede hacer nada si tú y yo no lo confesamos. Amén. Dios sabe. Sabe el pecado que está dentro de ti. Sabe el pecado que está oculto en este lugar. Dios sabe. Pero Dios no puede hacer nada si no confesamos. Cualquier persona tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Eso se dice libre albedrío. Amén. Ese libre albedrío, usted y yo podemos confesar nuestros pecados si queremos. Dios no te va a obligar. Usted tiene que elegir. ¿Confeso o no confeso? Pero ya sabemos, el salario del pecado es la muerte. Dios no te obligará de confesar tus pecados. Tampoco lo va a perdonar automáticamente. Tampoco. Este pecado permanecerá en ti. Yo peco. He hecho mal. Me voy al culto. ¿Escuchará la palabra? Claro que sí. ¿Cantará? Claro que sí. Tu pecado estará contigo. ¿Sabe por qué? No lo has confesado delante de Dios. Mucha gente nos equivocamos. Pensamos el mal que hizo. Convierto al Señor. No lo confieso. Se saca automáticamente. No. No. La palabra de Dios dice en el 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es la palabra de Dios, no es la mía. Apenas su instrumento que está usando. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Si usted confiesa tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Amén. Y si no lo confesas, este pecado estará contigo. Y el pecado no confesado se convierte en maldición. Y si no lo haces, tus pecados permanecerán en ti. Donde hay pecado, hay oscuridad. La luz entra cuando lo confesamos. Hay gente, las cosas no van bien. Bobina su vida. ¿Quién sabe lo que hacían tus antepasados? ¿Quién sabe? El pecado no confesado se convierte en maldición. La familia no camina bien. Las cosas no caminan bien. Eso no funciona. El confesado delante de Dios. La palabra declara. Debemos confesar nuestros pecados. Dice Proverbio 2:28, de 13 a 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbio 28, 13 a 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Mientras que yo estoy encubriendo mi pecado, la palabra de Dios dice, no voy a prosperar. Haga lo que hagas, porque el pecado está en ti. Está en ti. No fue perdonado. Pero
que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Ves que ninguna cosa es gratis? Ninguna cosa es gratis, no. Tienes que confesar tus pecados para que veas la gloria de Dios. Es el 14. Bienaventurado el hombre que siempre tema a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tarde o temprano, el mal llegará en tu vida. Tu corazón está duro. No quieres confesar tus pecados, pensando que automáticamente Dios le va a perdonar. Error. La palabra de Dios es como un cuchillo con dos filos. Se va por aquí, corta. Se vuelve por aquí, corta. Para que Dios pueda perdonarlo. Vamos al libro de Josué. Josué 7. Aquí se habla del pueblo de Israel. La mayoría sabemos la historia. La esclavitud que pasó al pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando Dios les sacó de Egipto, la primera prueba era pasar el mar rojo. El mar rojo se secó en seco, pasaron al pueblo de Israel, porque Dios estaba con ellos. Amén. Porque Dios estaba con ellos. La mar rojo pasó. La palabra dice atrás venían los egipcios. Pero Dios con su misericordia permitió que la mar roja parara, separase y pasaron hijos de Israel. Porque Dios estaba con ellos. Pero al caminar empezaron a cometer errores. Dios les prometió: ningún obstáculo estará delante de vosotros que no será derrotado. Somos hijos de Dios. Amén. Esa promesa también es para nosotros. Pero a veces en cuando nos vienen derrotas. A veces en cuando nos vienen derrotas. El pueblo de Israel, en Josué 6, cuando conquistaron Jericó, era fácil. Dando vueltitas, 7 vueltitas, gritaron, los muros cayeron y conquistaron a Jericó. No por su propia fuerza, no, porque Dios estaba siempre con ellos. Ellos no esperaban que tarde o temprano se puede venir una derrota. Nadie esperaba. Pero un día la derrota llegó. Vamos a leer. Adelante el comentario. ¿Cómo que si somos hijos de Dios, somos derrotados? La palabra dice: seremos cabeza, no cola. Pero ahora somos cola. ¿Qué está pasando? Algo está fallando. Y algo estaba fallando. La palabra de Dios dice, en Josué 7, el pueblo fue derrotado. El pueblo de Dios fue derrotado. La miseria entró en el pueblo de Dios. Eso no debería ser. Porque Dios es hacedor de todas las cosas. La palabra dice, estaba Josué, ya no estaba Moisés. Josué asustó. ¿Qué está pasando aquí? Mismo Dios nos sacó de Egipto. Dice que estará con nosotros. Ahora nos pasa esas cosas. Somos derrotados. Si hubiéramos podido dejarnos de Egipto, eso será vergüenza para el pueblo de Dios. Pero Dios dijo a Josué: tranquilo. Las cosas no pasan solo por pasar. Amén.
en esta vida casualidad no existe. No. Si las cosas pasan porque Dios lo ha permitido. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe. Sabe lo que puede ocurrir de aquí a unos minutos. Sabe. Josué decía, Señor, estamos derrotados. La palabra dice, Josué sacó la ropa, quitó la ropa, derribó el suelo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué somos derrotados si somos pueblo de Dios? Dios te dijo, Josué, hay algo que no funciona en este grupo. ¿Sabes? La pierna está la mano duele, la pierna no estará contento. Porque es un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Cuando hay maldad en una persona, afecta todo el cuerpo. Supongamos, con una cesta de una manzana, si hay una manzana podrida adentro, tarde o temprano, todas las manzanas serán podridas. Si no lo apartamos antes. Y dentro del pueblo de Israel había maldad. Cuando conquistaron Jericó, Dios les dijo, os daré Jericó. Pero dentro de Jericó hay cosas que no podéis tocar. Dios les avisó antes que manifestara, antes de su enfado. Dice, hay cosas que no podéis tocar. Los demás tocas, pero el resto hay que destruirlo. Avisó. Eso está en el Josué 6, 18, dice la palabra. Pero vosotros guardaos de anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema. No sea que hagas anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Ya saben, hay mucha gente. No todos somos igual. No todos pensamos igual, no. No todos tenemos el mismo corazón, no. Habrá alguien que puede tener un corazón malo. La palabra dice, entre el pueblo de Dios que estaba en Israel, había una persona que desobedeció la palabra de Dios. Ok, ¿cómo? Lo que vi este hombre era un hombre codiciado. La codicia mata. Si Dios se advirtió en anatema, anatema son cosas que pasa ritual demoníaco. Esas cosas se contaminan con la maldición. Amén. Eso pasa también a las personas. Hay gente, al nacer, les hace un ritual. Esa persona caminará con la maldición en su vida. Si yo voy a ser con él, me relaciono con él, seré contaminado. Lo digo Dios, hay anatema, hay pecado sin confesar. Cuidado donde te metes. Cuidado. Puedes caer. Pero Josué, Dios le dijo, habla con tu gente. Ver por qué está pasando. Donde hay maldad, Dios da la espalda. Amén. Mucha gente a veces en cuando nos equivocamos. Cuando el Espíritu Santo cae en este lugar, no va a permanecer. Cae. Pero si hay maldad, se aparta. Dios que estaba acompañando a los hijos de Israel, cuando empezó la maldad, dice, yo me aparto. Les entregó a sus enemigos. Empieza a venir derrota. No viene solo por venir. No. Vamos a leerlo un poco. Josué 7.
la palabra, para que supiera lo que estamos hablando. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carni, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No me diga que Dios no enfada. Dios enfada, hermanos. La ira es enfado. Tomó lo que no podía tomar, tocó lo que no podía tocar. Dios se enfadó. Y la ira de Jehová encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai era un pueblo pequeño. Imagínate. Tú quieres dar conquista a Logroño. Les gusta conquistar Villa Mediana. Imagínate. Tan pequeño es Villa Mediana. Si hemos conquistado a Logroño y no consiguieron conquistar un pueblo pequeño, Jai, porque ya había maldición dentro de ellos. Cuando Josué mandó a su gente, se fueron a dar la vuelta, los espiones se dice, miraron que no, es Villa Mediana, un pueblo tan pequeño. Aquí no vamos a venir todos nosotros, mandamos 2 personas, 3, conquistar este pueblo. Estaban seguros que Dios estaba con ellos. Aleluya. Estaban seguros que Dios estaba con ellos. Al final ya no. Porque había ya pecado dentro de ellos. Cuando el pueblo de Israel se fuera a conquistar Villa Mediana, fueron derrotados. ¿Qué pasó? Un pueblo tan pequeño. La palabra dice, mataron los hijos de Israel y se escaparon. Porque nosotros no esperamos como hijos de Dios. Pero ocurre, pasa en nuestras vidas. Hay un pecado que está oculto dentro de nosotros. ¿Sabes? En un matrimonio, si empieza a fallar, hay algo oculto. Amén. No se fallan las cosas por fallar. No, hay algo oculto. Hay un pecado oculto que está permitiendo esta maldad. Y si no lo confesamos, este pecado destruye. Se puede destruir una familia totalmente. Totalmente. Se puede destruir una comunidad. Somos un cuerpo. Pero Dios es bueno. Josué, habla con tu gente. Habla con tu gente, hay algo que no está funcionando. Habla, dice, Josué reunió su gente. Empezó a preguntar, guiado por el Espíritu Santo. Y cayó a Acán. Y ese Acán fue la persona que desobedeció a Dios tocando anatema. La palabra, Josué 7. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán, respondiendo a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. La gente cae aquí y roba algo que no era suyo.
te puede llevar maldición. Mira, me mandaron un WhatsApp, era un consejo, uno daba un consejo, dice, en Inglaterra, había un paisano mío, robó en la tienda de los indios. Amén. Yo conozco la historia de los indios muy bien. Yo sé cómo son los indios muy bien. En la India, el anatema domina bastante, mucho, en la India. Esta chica, esta mujer, se fue en la tienda de indios en Inglaterra, robó una camiseta. A robar la camiseta lo mandó a África a su hijo. Y esa camiseta, cuando su hija puso esa camiseta, se enfermó. Querían saber dónde viene la enfermedad. Ese es algo real. Verán, que la enfermedad viene a través de esta camiseta. ¿Dónde vino esta camiseta? Y se vendieron de ropa, le mandó su mamá. El robo. Y mamá no sabía que en esa camiseta había anatema. Tú no sabes cómo este indio busca su dinero. Tú no sabes lo que está robando. Cómo este hombre consiguió el fuente de su negocio. Tú no sabes. Mucho cuidado. Llegó la camiseta, el hombre, la mujer, era una mujer. Se fue en la tienda de este indio. Dice, hace meses, años, robé aquí una camiseta. Aquí está. El indio le dijo, yo lo sabía. Pero la culpa ya no es mía. Amén. Esa niña murió. Esa niña murió. ¿Qué quiero decir con esto? En esta vida maldición existe. Hay anatema. Hay cosas. Pasó en el ritual demoníaco. Cuando usted lo tocas, vas a contaminar. Puede contaminar tu familia. Caminamos, que seamos que el Espíritu Santo que nos guía. Aunque la persona que puede estar cerca de ti, si tiene maldición, te va a contaminar si usted es débil espiritualmente. Amén. Eso no hay duda. Yo tengo 57 años. He vivido muchas cosas y he escuchado muchas cosas. Anatema contamina. La maldición contamina y destruye. Acán llegó a aceptar lo que hizo. Para que Dios pueda volver de nuevo, manifestar a los hijos de Israel, anatema no puede estar dentro de ellos. Aleluya. Para que Dios vuelva a manifestar de nuevo a los hijos de Israel, anatema no puede estar dentro de ellos. Empecé diciendo del barco donde estaba Jonás. Cuando Jonás fue tirado del mar, el barco se quedó tranquilo. La mar se quedó sosegada. Ya no había maldad dentro del barco. Ahí no había otra decisión de Josué. Sacar a Acán y toda su familia, matarles. Porque era anatema, era pecado. Pecado no puede vivir dentro de nosotros, no. Dios no puede manifestar. No nos equivocamos. Es la palabra de Dios. Al apartarse de este anatema, al quitarse acá en el medio de ellos, la palabra dice, Dios volvió a manifestar en los hijos de Israel. Nosotros queremos que Dios siga manifestando en este lugar. Aquí es casa de Dios. Anatema no puede permanecer. Amén. Anatema no puede permanecer. El pecado oculto no puede permanecer. Si no, no veremos la gloria de Dios. Me ha dicho, lo que no es tuyo, no lo tocas.
derrota de Israel fue apenas por culpa de una sola persona. No era todos, no. Solo una sola persona que tocó anatema, todo el pueblo de Israel fueron derrotados. Porque un pecado sin confesar, Dios les dio totalmente la espalda. Puede ocurrir en tu vida, hermano, puede tener pecado oculto. Pensaría que esperaba que Dios lo perdone automáticamente. Eso no va a ocurrir. Tienes que confesar tus pecados para que Dios te perdone. Dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, estarán abiertos mis ojos delante, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Tenemos que santificar este lugar. Si queremos que la presencia de Dios se permanezca en este lugar, tenemos que santificar este lugar. Fuera maldad, fuera anatema, fuera pecado oculto. Dios ve. El que va a confesar esto. Salmo 32. Salmos 32. Aquí vemos que David pecó. David era una persona como nosotros. David pecó. ¿Sabe lo que hizo? Confesar su pecado. David pecó. Era hombre de Dios, pero era una persona como tú y yo. Somos hombres de Dios. Pecamos. Pero hay que confesar nuestros pecados delante de Dios. Lee en nombre de Jesús. Vamos a leer los 11 versículos. No da tiempo. Dice la palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envirecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David confesó delante de Dios y Dios llegó a perdonar sus pecados. Hermanos, hermanas, esto es libre albedrío. Cada uno puede confesar sus pecados delante de Dios para que sea perdonado. Si usted y yo encubrimos nuestros pecados, la palabra dice, no prosperaremos. Amén. Porque el pecado seguirá a permanecer en nosotros.
Dios les bendiga.